Muy buenos días amigos, hagamos una receta de Navidad. Esta receta es fantástica, es muy fácil, con pocos ingredientes y económica. Vamos a utilizar lomo de cerdo, ¿lo veis? Un poco de piña en su jugo, unas lonchas de bacon y como guarnición vamos a hacer unas patatitas. Pero unas patatitas como de fiesta. Vamos a verlo porque es todo pero que muy fácil. Este trozo de lomo pesa algo más de kilo. Yo lo voy a cocinar para 4 o 5 personas, depende si sois de mucho comer. Pídele al carnicero que te lo limpie quiere decir que le va a quitar toda la parte esta de la grasa. Yo lo voy a hacer en un momento rápido y ni siquiera me voy a entretener, porque como te lo hace tu carnicero, y a partir de ahí empezamos a cocinar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be... Yo esto ya lo tengo prácticamente limpio, ¿lo veis? Pensar que estamos haciendo una comida para una celebración, entonces tiene que quedar bien bonita. Yo la tengo ya terminada y bueno, te comento que al quitarle todos los telillos estos, la carne va a quedar más suelta y más tierna y más distendida, porque al cocinar, ¿qué hace esos telillos? Sujetar la carne. Así va a quedar muy tierna. Mirad, ya tengo la pieza preparada para hacer nuestra elaboración. Preparamos un mojo para sazonar nuestra carne. Lo vamos a hacer en el mortero y lo primero que vamos a hacer es poner pues un par de dientes de ajo. Añado unos granitos de sal para procesar el ajo. Bueno, esto ya está transformado en una pasta. Y ahora ponemos una buena cucharada de pimentón dulce, ahumado, y yo voy a usar de la Vera. Un pimentón que sea bueno, ¿vale? Así, sin miedo. Además, especias. Utilizo tomillo. Mira, quiero que veas la cantidad que voy a poner, por eso me lo pongo aquí en la mano. Es como una cucharada, así, bien, de tomillo. Además, que vaya bien de pimienta. Ahí. Pimienta recién molida. Puedes también machacar la pimienta en grano aquí mismo en el mortero con el ajo y un poquito de sal. Y ahora un buen chorretón de aceite de oliva que sea bueno, por favor. Yo utilizo virgen extra. ¡Hala! Así, como 2 cucharadas. Y ahora me falta la sal. Piensa que estamos sazonando toda la pieza, entonces tiene que ir bien de sal. Una cucharada de café con leche así, yo creo que será suficiente. Mezclamos. Bueno, ya tenemos listo nuestro engrudo, fíjate porque es un engrudo, y lo vamos a rebajar un poquito, ¿sabes con qué? Con el jugo de la piña, que lo vamos a usar también luego después. Ponemos una cucharadita y miramos a ver, se trata de hacer como una crema para masajear nuestra carne y que quede bien untada. ¿Ves? Ya la tenemos un poquito más ligera. Ponemos así y me guardo la mitad para la vuelta. Y lo vamos a untar muy bien por todo. Le vamos a dar un masaje porque al lomo le encanta que le den masajes. Está el lomo ahí diciendo, ¡ay, sí, dame un masaje, por favor, sí! Así por todo. Y untamos por el otro lado también. Tiene que ir bien por todo. Bueno, pues esto ya lo tenemos muy bien, embadurnado, masajeado, y llega el kit de la cuestión. ¿Y cuál es el kit de la cuestión? Voy a pasar la carne, y sí, me voy a ensuciar las manos, no os preocupéis que luego todo se lava, aquí a la tabla para explicarte lo que te quiero explicar. Cuando preparamos el lomo relleno, si tú le das unos cortes al lomo para introducir las rodajas de piña y separar las raciones, porque qué cosa más inteligente, ¿verdad que sí? Estamos delimitando las raciones. Lo primero que tenemos que hacer es saber en cuántas raciones lo queremos hacer. Y yo pues voy a marcar un poquito así, sin cortar, con el contrafilo del cuchillo, como yo lo voy a hacer para 4 o 5 personas, pues le voy a dar unos cortes así, y en la parte más gruesa pues va a ser un poco más estrecho, para que la cantidad de carne pues sea la misma. Si tú metes un corte así, en recto, ¿qué va a pasar? Pues que va a llegar la hoja del cuchillo hasta aquí, y cuando lo estés cocinando, la carne se nos va a abrir y no va a quedar bonito. Y nosotros queremos que nos quede muy bonito, así que vamos a dar los cortes desde arriba. Mira lo que hago. Clavo así el cuchillo con un cuchillo que corte y vamos a dar unos cortes pequeños, que siempre los podemos hacer un poco más largos, ¿lo ves?
de esta forma, desde arriba, llegando más o menos hasta la mitad de la pieza, ¿lo veis? Y que siempre podemos hacer, repito, un poco más grandes, así, así, abrimos un poquito pero con precaución, siempre desde arriba. Este es el corte, aquí está el porqué nuestro lomo nos va a quedar precioso, ¿lo veis? Muy bien, pues ya tenemos las raciones marcadas, hemos abierto desde arriba y ahora vamos a rellenar con la piña. Permitidme que me voy a jugar las manos un poco. Vamos a rellenar nuestro lomo con unas lonchitas de bacon. Mira, fíjate, la voy a cortar así y luego la voy a cortar por la mitad para que se quede dentro de las hendiduras que hemos hecho. Vamos a ver, mira, fíjate bien. Hacemos así un poquito y metemos el bacon y el bacon se queda perfectamente ahí metido. Preciosísimo, ¿verdad que sí? Qué plato más sencillo, madre mía. Vamos con la piña. Con la piña pues hacemos lo mismo. Media rodaja, ¿lo veis? Mirad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Abrimos un poquito así con la cuchara. Introducimos la rodajita de piña, así. Y los últimos cortes, como son más estrechos, pues voy a coger las esquinas de la piña, así. ¡Hala! Ya tenemos el lomo listo y preparado para asar. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a buscar un Pirex o una placa para asar y lo coloco ya, porque vamos a hacer una guarnición muy sencilla. Bueno, pues aquí yo creo que me va a quedar genial. Voy a poner la carne y vamos a ir con la guarnición, porque lo único que nos queda que hacer aquí es ponerlo a asar. Súper ventajón, que después te voy a contar cómo lo puedes tener todo preparado con antelación. Vamos con la guarnición. Ahora, voy a pelar las patatas y cuanto más grandes sean, mejor. Ahora lo vas a entender. Más o menos yo calculo una patata grande por persona. Estas peladuras las voy a guardar para mi vecino y ahora vamos a usar una cucharilla vaciadora. ¿Qué es esto? Que lo venden en todos sitios, lo puedes encontrar en un chino muy económico. Y si no, puedes hacer daditos de patata. Soluciones hay. Daditos de patata también te van a quedar muy bien. Fíjate, vamos a hacer bolitas que son muy vistosas. ¿Lo ves? Lucen un montón. Este tipo de guarniciones, además, la vamos a cocinar aparte, pero de una forma muy sencilla, porque queremos que salgan muy amarillitas y muy doradas las patatas. Vamos a hacer unas patatas risoladas, ya verás. ¿Os habéis fijado cómo cunde esto, verdad? Estos recortes los utilizo, por supuesto, para otra cosa, para hacer un puré. Los puedes conservar en agua hasta que los vayas a usar. Y ahora fijaros muy bien, porque aquí tengo un agua, porque voy a cocer, voy a darle una cocción muy corta a estas patatas que luego las vamos a terminar dorándolas. Un poquito de sal a esta agua hirviendo. Echamos ya nuestras patatas. Y 7 minutos de tiempo le vamos a dar. Luego las escurriremos. Y mientras tanto le vamos a dar el aperitivo al vecino que me está esperando ya desde hace rato. Muy buenos días, vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo te gustan a ti las patatas, eh? ¡Ay, qué ricas las patatas! Toma, toma. Qué caballito más guapo y qué bien me come las patatas. Ahí. Así, así, muy bien. Y 7 minutos. No estamos cociendo la patata, la estamos ablandando un poquito. Y ya lo tengo todo listo. La carne preparada para asar y la guarnición. Ya verás qué bonita que nos va a quedar. Hasta aquí es hasta donde podemos tener preparada esta receta de fiesta para ir a la mesa. Es el día de Navidad. ¿Alguien no se ha dado cuenta? Pues eso. Me encanta. Vamos a ver. Precalentamos el horno a 200 grados y mirad lo que voy a hacer. El jugo de la piña, que lo tenemos aquí, lo vamos a utilizar
para regar un poquito así por encima y que nos quede más jugoso y el sabor que le va a dar a nuestro asado. Y vamos a cocinar 15 minutos a 200 grados, luego vamos a ver cómo está. Vamos a regar con el propio juguito que tenemos aquí, te lo voy a enseñar, ya verás. Y le daremos otros 15 minutos. El tiempo de cocción para esta pieza, que es de 1,2 kg, será aproximadamente de unos 30 minutos. Pero siempre vamos a jugar, depende de tu horno y depende del trozo de carne, lo grande que sea, entre 30 y 40 minutos. Yo tengo el horno ya precalentado y lo voy a meter porque esto empieza ya mismo. Que vayan poniendo la mesa, ¿eh? Estamos en 15 minutos y quiero que mires esto. Tú lo haces en el horno mismo, pero yo lo he sacado aquí para que lo puedas ver. Es muy sencillo, cogemos el juguito y regamos por encima con el propio jugo que suelta y ese jugo de la piña que teníamos para que esté mucho más jugoso. Y ahora le vamos a dar otros 15 minutos y yo creo que de punto será perfecto. Mientras tanto, terminamos la guarnición. Estamos cocinando y es Navidad. ¡Qué demonios! A vuestra salud. Venga, un trocito de mantequilla. La mantequilla va a ayudar a que las patatas nos queden bien doradas. Y también ponemos una gotita de aceite para que la mantequilla no se nos queme. Así es suficiente. Ahora echamos nuestras patatas. Y lo único que tenemos que hacer es vigilarlas un poquito y se nos van a quedar doraditas, doraditas, ya verás qué cosa más rica. Un poquito más de mantequilla, así. Alguno estará pensando ya, el Guille se ha venido arriba porque está ahí, hasta que te pego. Y esta semana quiero dar las gracias porque me encanta daros las gracias a nuestro querido Bulele, el mecenas del canal. Te vamos a dar una corona. Una amiga también, Carmen Sánchez. Nuestra querida amiga que vive en Francia, en el norte, Ana Riaudel. Me encantan tus comentarios en el chat y en todas las recetas. Y también a Casi Margenats. Gracias por invitarme a un cafetito, a ese super thanks, porque hacéis que el canal siga creciendo y podamos seguir grabando vídeos para vosotros. Muchísimas gracias. Vamos a perfumar un poquito las patatas con tomillo, que es un poco la hierba, el hilo conductor que hemos utilizado para guisar la carne. Sí, un poquito solo. Y voy a aprovechar mientras se acaba y vigilo las patatas para picar también un poquito de perejil, que le va a quedar fantástico a esta guarnición. Un poquito de sal a las patatas y un poquito de pimienta recién molida, ¿cómo no? Mirad qué aspecto que va tomando esto ya. Tenemos listo nuestro lomo asado con piña en 5 minutitos. Mirad, mirad, mirad qué pinta tiene esto. ¡Guau! Le ponemos un poquito de perejil a las patatas y nos vamos a la mesa. Mirad, mirad también qué pinta tienen estas. Así. ¡Hala! Limpia un poquito los bordes si es necesario. Estas cositas son importantes. Le voy a poner la salsita por encima, pero mira, la voy a colar así un poco. ¿Lo ves? Madre mía, qué cosa más rica, rica. ¿Podemos ir a la mesa o no podemos ir a la mesa? Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Feliz Navidad a todos, y si no es Navidad, que lo disfrutes mucho, porque tampoco hace falta que sea Navidad, simplemente que tú quieras cocinar con cariño para los tuyos. Sed buenos, cocinad poco, disfrutad mucho. Salud. Ahí estamos. Y aquí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Mira, 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 mira. A la mesa. Chao.